Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro estudio de la doctrina de las Sagradas Escrituras, si usted ha llegado hasta este momento y ha tomado las lecciones anteriores, pues quiero avisarle que ya terminamos la sección A. La sección A de este material que abarca las primeras 5 lecciones se refiere a la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Ahorita vamos a iniciar ya con la lección 6 y ahí iniciamos la sección B, que se titula Evidencia interna de la inspiración divina, que va a abarcar desde la lección 6 a la 11. Muy bien, entonces vamos a abocarnos ya. Ya hemos estudiado acerca de lo que significa la inspiración de la Biblia. Ahora en esta sección vamos a ver, a investigar la evidencia de que la Biblia efectivamente fue y es inspirada por Dios. El peso de la evidencia comprueba que la Biblia es, en verdad, la palabra de Dios. Y para esto hay 2 clases de evidencia: la evidencia interna y la evidencia externa. Y como su mismo nombre lo indica, la evidencia interna, pues, se encuentra dentro de la misma Biblia. Y la evidencia externa la vamos a encontrar fuera de la Biblia. Muy bien, vamos a abocarnos primero a la evidencia interna. Y en primer lugar, dentro de la evidencia interna, número 1, vamos a un bosquejo, la Biblia misma afirma que es inspirada por Dios. La misma Biblia lo dice, lo declara. No es que alguien lo haya dicho, no, la misma Biblia afirma que es inspirada por Dios. Y vamos a ver varios puntos en eso. Después veremos el segundo punto o segundo capítulo, será el carácter de las Escrituras demuestra que la Biblia es inspirada por Dios. En ambos hay diferentes lecciones que vamos a ver o de diferentes puntos. Pero para no entretenernos, o desviarnos, vamos a ver primero el primer punto. La Biblia misma afirma que es inspirada por Dios. Y el primer punto, a ver ahí, o inciso, el inciso A, dice: los escritores del Antiguo Testamento declaran que Dios habló por medio de ellos. Ahí vamos a empezar, los escritores del Antiguo Testamento. Luego veremos Cristo declara que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Número 3, el Nuevo Testamento declara que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Cristo declaró de antemano que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo. Y número 5, los escritores del Nuevo Testamento declaran que Dios habló por medio de ellos. Muy bien, así que vamos primero con los escritores del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco o la ley, fue escrito por Moisés. Dios utilizó al gran caudillo, al gran líder del pueblo judío, Moisés, para escribir estos primeros 5 libros. Vamos a ir a Éxodo. Le pido que abra su Biblia en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Vamos todos a esa porción de la palabra de Dios. Éxodo, rápidamente. Éxodo capítulo 4, versículos del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ese fue el argumento que dio Moisés, que no sabía hablar muy bien, tal vez tenía algún problema. Algunos opinan que podía ser que tartamudeaba, como un servidor, un poquito, pero más, y tanto que le impedía hablar bien. Otros tal vez dicen que se refiere a que había ya perdido la lengua egipcia, es decir, el idioma que se hablaba en Egipto, que él conoció de niño y que ya lo había perdido, ya no lo dominaba. En fin, cualquiera que fuera, él está argumentando eso. Versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí, en esta declaración, Dios le hace una promesa a Moisés, para
que él podía vencer ese problema. Dios le aseguró que le mostraría a Moisés qué cosa debía decir. Así que Dios mismo le está diciendo a Moisés, yo voy a hablar por ti, por medio de ti. Muy bien, ahora vamos a Éxodo 24:4. Ahí adelante, Éxodo 24. Yo también estoy buscando los textos en la Biblia, así que eso nos llevará un poquito, unos segundos, pero no importa. Éxodo 24:4, es decir, no los tengo aquí desplegados en la computadora o algo así. Estoy usando mi Biblia física, que siempre es mucho más bonita. Lo digital es muy bueno, pero no hay nada como leerlo en papel. Bueno, al menos a mí se me queda más. Éxodo 24:4 y luego el versículo 7. El versículo 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y luego dice el versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso prometió el pueblo, que por cierto no cumplieron, como todos los seres humanos prometemos y no cumplimos. Ellos dijeron: todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Pero pues ya sabemos que muy pronto se olvidaron de eso. Pero lo importante aquí es que el relato nos está diciendo claramente que Moisés escribió todas las palabras de Jehová, o sea, todas las palabras que Dios le dio, él las escribió en un libro, precisamente para preservarla y para que las demás generaciones, bueno, el pueblo las pudiera leerlas, escucharlas, y también las siguientes generaciones supieran las palabras de Dios. Aquí Moisés mismo está declarando que él recibió palabras de Dios y las escribió en un libro. Se llama el libro del pacto, o sea, la ley, es lo que está diciendo. Él empezó a escribir. Se entiende que no había escrito todo, pero ya una parte, es decir, los primeros mandamientos que Dios le dio, pues él los puso por escrito. Así que está enfáticamente declarando que lo que él escribió fueron las palabras de Dios. Muy bien. Así que continuamos. Vamos a ver otros ejemplos de escritores del Antiguo Testamento, qué es lo que opinan ellos acerca de lo mismo, de sus mismos escritos. Éxodo 34:27. Tenemos que ir a Éxodo 34:27 antes de avanzar. Dice Éxodo 34:27, ya lo tengo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aquí Dios mismo le dice a Moisés, le da la orden: escribe tú estas palabras, las palabras que Dios le dijo a Moisés, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Bueno, pues esas palabras quedaron escritas en el libro de la ley. Muy bien, vamos a continuar ahora con Deuteronomio 4:2, que ya Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Recuerde que el Pentateuco, así se le llama a los 5 primeros libros de la Biblia, porque son 5, penta significa 5, Pentateuco desde Génesis es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Moisés mismo nos explica que para él esta es palabra de Dios. Dice, capítulo 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea, Moisés está escribiendo aquí diciendo, estos mandamientos son de Dios, por lo tanto no se le puede añadir nada, ni quitar nada, ni añadir ni quitar, porque es palabra de Dios. A esto que Dios ha mandado está prohibido, es un sello ahí, como lo vamos a encontrar en Apocalipsis al final de la Biblia. Muy bien, entonces vamos a lo siguiente. Él dice claramente, Moisés, que estos eran mandamientos de Jehová, o sea, palabra de Dios. Ahora vamos a ver otros escritores, por ejemplo, Isaías 43:1.
¿Qué dice el profeta de lo que él escribió? Isaías 43:1. Ahí vamos a buscar varios textos. Primero dice, Isaías 43:1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí lo que quiero resaltar es, ¿quién dijo esto? Isaías dice, así dijo Jehová. No está diciendo, así digo yo, así me dijeron, alguien me contó, mis maestros decían, mis papás. No, dice, así o así dice Jehová. No dice, así dice el rey, así dice el sacerdote. No, así dice Jehová, así dice Dios. Así que Isaías está declarando aquí que lo que está escribiendo es palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo Jehová Dios? Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, y 2 puntos. Y seguido 2 puntos, y a continuación dice, no temas, porque yo te redimí, es lo que está diciendo Dios. Te puse nombre, mío eres tú. Hablando Dios por medio del profeta al pueblo de Israel. Jeremías 1:4. Jeremías es el siguiente libro a continuación de Isaías. Son los libros proféticos. Y ahí tiene mucho la Biblia de esto, muchos libros proféticos. Jeremías 1:4 dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Solo eso es lo que vamos a citar. Vino pues palabra de quién? Palabra de Dios. A mí está diciendo el profeta Jeremías, diciendo. Y continuó escribiendo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Él está explicando cómo Dios le llamó cuando él era un jovencito. Y él dice, no sé hablar, igual como Moisés lo dijo él también, porque soy muy pequeño, soy muy joven, muy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y así pues, dice más adelante, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así que Jeremías también afirma que lo que él habló y escribió fue lo que Dios le dijo, que es palabra de Dios. Ahora vamos a Oseas, está más adelante, están los profetas mayores primero, y luego siguen los profetas menores, y entre esos encontramos a Oseas. Y esos ya batallamos para encontrarlos, porque hay muchos libros pequeñitos, bueno, son 12 los profetas menores. Oseas, capítulo 1, versículo 1. Desde el principio dice el profeta Oseas, dice así, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Así que ya para los tiempos de Oseas, el reino se había dividido. Como usted sabe, el país, el reino se dividió después de Salomón, y el del norte adoptó el nombre de Israel y el del sur el nombre de Judá. Bueno, pero para nuestro estudio, lo que estamos diciendo es que Oseas dice claramente palabra de Jehová que vino a Oseas. Esto, lo que él escribió y habló, no lo inventó él, Dios se lo dijo. Muy bien, Joel. Ahora vamos a buscar al profeta Joel, que es el siguiente libro, inmediatamente después de Oseas. Y dice el versículo 1 del capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Así que así empiezan todos los libros proféticos. Palabra de Dios que vino al profeta, y el profeta es un mensajero, alguien que recibe el mensaje de Dios y tiene el deber de compartirlo al pueblo, darlo a conocer a una persona, a un grupo de gentes, a un rey, a todo un pueblo o a todo el mundo. Eso significa profecía en términos generales, es decir,
Profecía es palabra de Dios, palabra que viene de Dios, comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Ya en forma particular, profecía tiene que ver también, ya en forma particular, con eventos futuros. Pero siempre que hablemos de profecía, estamos hablando de palabra de Dios. Muy bien. ¿Sabe que en el libro de Ageo, que no lo vamos a leer ahorita, aunque es pequeño, pero no lo vamos a leer, aparece 27 veces frases como la siguiente: así dijo Jehová, vino palabra de Jehová a mí, ha dicho Jehová, ha hablado Jehová, o sinónimos. En total, en el Antiguo Testamento, frases como la palabra de Jehová que vino a mí, o dice Jehová, o similares, o equivalentes, aparecen 3,800 veces. Y si no me cree, pues puede empezar a leer todo el Antiguo Testamento y a contarlas. Obviamente no lo va a hacer, pero usted sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Es decir, muchas veces, 3,800 veces aparece en el Antiguo Testamento. Eso es una evidencia de que el Antiguo Testamento, los escritores del Antiguo Testamento declaran que Dios habló por medio de ellos. O sea que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar, vamos más adelante. Ahora vamos a ver unos pasajes que están, recuerde, estamos en la evidencia interna, y cuando hablamos de la evidencia interna, de que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada, estamos hablando de evidencia, de pruebas que están dentro de la misma Biblia. Como estamos ahorita viendo el Antiguo Testamento, vamos a ver algunos pasajes todavía del Antiguo Testamento, luego veremos el Nuevo. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Segundo libro de Reyes. Espero que usted también busque estos pasajes en su Biblia para que los identifique, los conozca, los recuerde, los anote. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Y este versículo es muy importante porque nos está diciendo claramente, el escritor de Segunda de Reyes, del segundo libro de los Reyes, está diciendo que los profetas anteriores a él, las personas que escribieron otros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, los escribieron porque Dios se los dijo. Son palabra de Dios. Así, eso es lo que está diciendo aquí. Dios mismo está diciendo: yo los he amonestado por medio de los profetas, he mandado mis palabras, mis mandamientos, para que ustedes anden en mis caminos y se vuelvan a mí. Así que, ¿qué opinan otros escritores del Antiguo Testamento sobre otros escritores del Antiguo Testamento? Bueno, vamos a Nehemías 8:1. ¿Qué opina Nehemías de otros escritores? Nehemías escribió un libro, es un personaje histórico en la Biblia. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Mire cómo menciona Nehemías esto. El pueblo se juntó en la plaza, le pidieron a Esdras, el escriba, el líder espiritual de aquel tiempo, junto con Nehemías, y le dijeron que trajese el libro de la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, la cual Jehová había dado a Israel, aunque fue Moisés el que lo escribió, pero ellos sabían que era palabra de Dios, palabra que Dios le había dado a Moisés. Ahora vamos a Daniel 9:2. ¿Qué opinaba Daniel de lo que había escrito, por ejemplo, Jeremías, que fue un profeta anterior a él? Daniel está delante de Ezequiel y vamos a Daniel capítulo 9, versículo 2. Dice Daniel: en el año primero de su reinado, del reinado del rey Darío, yo Daniel miré atentamente en los libros
el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, que está en el exilio, a raíz de la deportación que sufrieron los judíos por su mal camino, por su mala cabeza, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, fueron llevados cautivos a Babilonia. Ya habían pasado muchos años. Daniel, que era un jovencito en ese tiempo, ya era un hombre mayor, tal vez de 80 y tantos años. Y él busca en el libro de Jeremías, en lo que escribió el profeta Jeremías, que seguramente ya había muerto para ese momento. Pero él dice, él escribió acerca de esto, él anunció que vendría este castigo y también decía la cantidad de años. Entonces dice, yo me puse a leer el libro de Isaías y encontré que decía 70 años y esos 70 años ya estaban por cumplirse. Por eso Daniel estaba checando, porque dice, entonces nuestro tiempo para regresar ya viene, ya se va a cumplir. Lo interesante o lo que quiero destacar, dice claramente Daniel, dice que Jehová habló al profeta Jeremías. Lo que escribió Jeremías fue porque Jehová se lo dijo. Jeremías era imposible que supiera que este cautiverio iba a durar 70 años. No había manera de que lo adivinara. Era a futuro. Y sin embargo, Daniel dice, es que Dios se lo dijo a Jeremías y Jeremías lo escribió. Es Zacarías 7:12. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 7:12. El último es Malaquías. Y Zacarías es el anterior, el penúltimo. Dijimos 7:12 de Zacarías. Dice así: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dice que el pueblo puso su corazón como diamante. Y cuando se refiere a diamante no es por la belleza o por el valor del diamante, que es una joya preciosa, una de gran valor. No, por la dureza de su corazón. Un diamante es muy duro. Pues dice que pusieron su corazón como diamante, así de duro, más duro que la piedra, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por su santo espíritu, por medio de los profetas primeros. O sea, los primeros profetas que tuvo el pueblo de Israel. Zacarías está escribiendo esto casi al final de la escritura del Antiguo Testamento. Es de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Zacarías y Malaquías fueron los últimos. Después de eso, hasta que aparece Juan el Bautista. Pero bueno, él está diciendo, todos los profetas que fueron anteriores hablaron la palabra de que Dios les comunicó por medio de su espíritu. Y eso nos hace recordar, es lo que dijo el apóstol Pedro, donde dice con toda claridad, en un texto que nos vamos a aprender de memoria, solo lo voy a mencionar, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La última cita que vamos a ver en el Antiguo Testamento es Malaquías 4, el siguiente libro, que es el último, este sí es el último. Malaquías capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías está diciendo lo que Dios le comunica, y Dios le está diciendo que él, Dios mismo, le encargó a Moisés ordenanzas y leyes para que las escribiera, que serían para todo el pueblo. Así que Dios hablando por medio de los profetas, y los mismos profetas diciendo que otros que escribieron en profecía también fueron inspirados por Dios. Bueno, vamos a terminar esta sección citando ahora una porción del Nuevo Testamento que usted y yo dijimos nos vamos a aprender de memoria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Aunque yo le animo que se aprenda desde el 19. Desde el 19. Vamos a leerlo completo del 19 al 21. Dice Pedro, el apóstol,
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Que Dios les bendiga.